Hola a todos. En esta ocasión voy a tratar dos temas muy interesantes y muy importantes también, y como no útiles. En principio, lo primero que vamos a ver es cómo recuperar ficheros que hayamos borrado y accidentalmente también hayamos eliminado de la papelera de reciclaje, cosa que, como es lógico, es muy interesante saber, sobre todo en caso de emergencia, llamémoslo así. Y por otro lado, también os voy a explicar en este vídeo cómo eliminar a conciencia los datos borrados que tengamos en nuestro disco duro, en nuestras unidades, para que no sean recuperables. Esto a priori suena como este tío me va a enseñar dos cosas para que yo sea un pirata. No. La idea principal es que esto no tiene por qué ser malo si lo utilizamos con fines propios, desde el punto de vista que, en principio, saber eliminar o destruir la información de una unidad a mí me garantiza el que, por ejemplo, cuando voy a sustituir un equipo en mi empresa, no haya posibilidad de que un tercero que acabe teniendo esa unidad, ese PC, ese disco duro, pueda recuperar cualquier información valiosa dentro de lo que es la privacidad de mi empresa, ¿no? Entonces, en principio, saber eliminar los datos o destruirlos para que no sean recuperables de ninguna de las maneras nos garantiza tener, por decirlo de alguna manera, más garantías de que nadie va a vulnerar nuestra privacidad. Recordad que esto lo hacemos para proteger los datos. Y como es lógico, por otro lado, saber recuperar un documento que es vital para vosotros y que por accidente un trabajador, un compañero o incluso tú mismo lo has vaciado de la papelera de reciclaje, pues conocer la forma en la que se recuperan esos datos también es muy importante. No es una actividad ilícita, sino todo lo contrario. Es, digámoslo así, una técnica que os garantiza tener una segunda oportunidad en esos casos de emergencia. Siguiendo este vídeo, vas a poder recuperar cualquier fichero que se haya eliminado, se haya borrado de tu ordenador y también se haya vaciado de la papelera de reciclaje de tu PC. Por otra parte, también vas a aprender cómo eliminar los datos de una unidad, un disco duro, ya sea externo o interno, no importa, para que no sea posible recuperar esa información. Permíteme recordarte que puedes seguirme en YouTube y en Facebook. Te dejo aquí los dos enlaces para que te suscribas a nuestro canal. Suscríbete, comenta, comparte y sobre todo no olvides que me puedes preguntar o pedirme que explique determinados temas según tus necesidades. Esto lo podéis hacer de una forma muy sencilla. Si estás suscrito al canal de YouTube, lógicamente en el vídeo que más se asemeje a la temática que quieras o que necesites, me dejas un comentario explicándome cuál es el problema o qué es lo que te gustaría saber o te gustaría que yo explicara mediante mis vídeos. Gracias por tu participación. Mi nombre es Pedro Renot y espero que esta información te sea de utilidad. ¡Comenzamos! Bueno, lo primero que vamos a ver, como os he comentado antes, es cómo recuperar un fichero el cual hayamos borrado y posteriormente hayamos eliminado o vaciado de la papelera de reciclaje. Bien, para esta tarea existen multitud de aplicaciones, la verdad. Yo particularmente recomiendo una aplicación multiuso para el mantenimiento. Los que ya habéis visto alguno de mis vídeos sabréis a cuál me refiero. Estoy hablando de AVG TuneApp en cualquiera de sus versiones.
para poder realizar las tareas que voy a llevar a cabo ahora mismo, tendréis que tenerlo instalado en vuestro ordenador. También os dejo el enlace de la página oficial del programa. Y sin más dilación, vamos a empezar. Para este ejemplo, tengo creada una carpeta dentro de un disco duro y he creado un documento que en este caso es un archivo de texto, un TXT. Pero esta técnica os vale para cualquier tipo de fichero. De hecho, os lo voy a explicar con TXT, pero de una manera en la que podéis observar que cambiando simplemente la extensión que quiero recuperar, obtengo el listado. Bueno, vamos a ello. Una imagen vale más que 1000 palabras. Bien, en este caso, la carta que tengo aquí delante, que se llama carta importante TXT, como veis, tiene en su interior un texto bastante simple. De este texto, este documento es vital, bla, 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 bla. Bueno, en fin. Este documento, vamos a suponer que un buen día lo eliminamos y, como es lógico, pues como veis, pasa a la papelera de reciclaje, ¿no? Bien, en la papelera de reciclaje, lógicamente, de forma convencional, vamos a suponer que alguien le da vaciar papelera de reciclaje. Vale, ya no se puede recuperar. Pues no, queridos amigos, este es el tema. Yo he perdido un documento, ese documento vamos a suponer que es una fotografía de un familiar que ya no tienes posibilidad de recuperar. ¿Y qué haces? Bueno, pues si conoces esta técnica es tan simple como llegar a la papelera de reciclaje teniendo instalada, como os he dicho antes, una aplicación que en este caso se llama AVG TuneUp. Le damos con el botón derecho y, como veis, hay una opción que se llama TuneUp and Delete, bueno, un delete. Pulsamos sobre ella y después de permitirle al programa ejecutarse en modo de administración, como veis, aparece un panel en el que tengo todas mis unidades. Yo particularmente me interesa ver la unidad D, aunque lo podéis hacer a todas las unidades. Recordad que esto llevará su tiempo dependiendo de la cantidad de ficheros que haya dentro de esa unidad. Entonces yo voy a dejar la unidad D activada, le doy a siguiente y aquí arriba simplemente voy a decir: yo quiero recuperar todos los ficheros que son textos con la extensión TXT, por lo tanto esto se pondría *.txt. Si quisiera recuperar cualquier archivo de imagen JPG, pues lógicamente pondríamos *.jpg. El asterisco es un comodín que significa en informática todo, en este caso, de tal forma que todos los ficheros que acaban en .txt van a ser los que vamos a recuperar. Y como el fichero mide muy poco, pues voy a dejar activadas las dos casillas para que me muestre los ficheros que no ocupen absolutamente nada y los ficheros que estén en buen estado, de tal forma que no tengo en cuenta los que estén en mal estado. Pero bueno, esto puede variar según el caso, no voy a entrar en detalles. Le pulsamos a siguiente, hace un análisis de la unidad y me encuentra en este caso dos elementos. No es que sean dos elementos realmente, porque el fichero básicamente va a ser el mismo, sino que uno será el momento en el que se borró y otro será el momento en el que se vació la papelera de reciclaje. Yo lo que voy a hacer es simple y llanamente activar cualquiera de ellos, restaurarlo, restaurar a la carpeta original. También podríamos decidir restaurarlo en otra carpeta, ¿de acuerdo? Yo le voy a dar que lo restaure en la carpeta original y voy a coger el segundo y voy a hacer lo mismo. Le voy a dar a restaurar y que lo restaure en la carpeta original. Bien, terminado esto, voy a salir aquí. Como podemos observar, no se nota ningún cambio. Si actualizásemos el escritorio o le diéramos a la tecla F5, veríamos que parece que no ha pasado nada. Pero si nos vamos a la papelera, de repente vemos que en el interior sí hay un documento y la papelera se llena como por arte de magia. Básicamente, si yo ahora recupero o restauro lo que hay en la papelera, al irme a la ubicación original, como veis, dentro de mi almacén D, en este caso la unidad, y la carpeta pruebas, tengo otra vez el fichero
carta importante. Como veis, no es nada difícil. Ya sabéis, esto sirve para cualquier tipo de fichero. Recordar algo muy importante, que es, si desde el momento en el que se borró y vació de la papelera de reciclaje no se ha pisado en ese lugar del disco duro con otro fichero que haya entrado nuevo o que se haya pegado, podremos recuperarlo al 100%. Si no, el fichero quedará dañado en parte. Se podría recuperar algunas partes si ha sido pisado y sería imposible recuperarlo si la información nueva que se ha metido en el disco duro ya ha pisado esos sectores en los que realmente está guardado el documento que queremos recuperar. Bueno, y para terminar, lo que vamos a ver ahora es cómo borrar completamente la información de manera que sea imposible recuperarla. Bueno, digo imposible, pero esa palabra no existe en el mundo de la informática, pero bueno, digamos que es imposible porque lo pondríamos muy difícil. Ahora veréis por qué digo esto. En fin, lo primero que voy a hacer en este caso va a ser eliminar el documento, ¿vale?, de tal forma que el documento pasa a la papelera de reciclaje. Recordar que tengo que tener instalado, para hacer exactamente el mismo ejemplo que estoy haciendo yo, la aplicación AVG TuneApp. Bueno, le doy botón derecho a la papelera y como veis hay una opción, igual que la anterior que acabamos de comentar, hay una opción que se llama AVG Shredder. Esto es la destructora, como las destructoras de papel. Pulsamos esta opción, esperemos a que se cargue y obtenemos un panel en el que podemos elegir un método de borrado. Lógicamente, si digo un método de borrado rápido, pues en realidad tú borras así una unidad y al final se podría recuperar la información. Pero si desplegáis, os daréis cuenta que hay un borrado seguro con una normativa que digamos que es la militar y el más grande de todo, que sería este método. Y aparte del método que escojamos de borrado, que básicamente el borrado en una destructora es seccionar y descolocar la información sin ningún patrón, y eso es lo que hace imposible recuperarla. Aunque la información realmente esté, estás cogiendo trocitos muy pequeños que no tienen enlace uno con otro, ¿no? Entonces voy a coger el más grande, pero independientemente al método que cojamos, fijaros que tenemos aquí una opción que nos permite elegir qué cantidad de veces lo va a hacer. Esto es que no tengo por qué descolocarlo una vez, puedo decirle que me lo haga 5 veces y lo descoloca 5 veces según ese algoritmo o según esa fórmula o ecuación, ¿no?, de desordenamiento, podríamos llamar así. Bueno, yo en este caso le voy a decir que lo haga una vez, aunque veis que podemos poner la cantidad de veces que queramos. Le voy a poner una vez y también tenemos una casilla que es la de borrar el espacio libre asignado en el disco. Esto es hacer lo mismo con todo el espacio que hay libre en el disco, ¿no? Entonces, de esta forma nos aseguramos que todo lo que fue borrado y que realmente está en ese apartado o en la parte del disco duro que consideramos vacía, nos lo descoloque. Seguirá vacía en teoría, pero no será posible recuperar lo que había originalmente en esos sectores. Yo lo voy a dejar desactivado para que tarde menos, para que realicemos el ejemplo en menos tiempo. Pero en realidad sería interesante, como mínimo en todas las unidades, haber hecho esto. Bueno, le voy a decir que sí. Como veis, hace las pasadas y ya está. Ya no sería posible recuperar la información que tenemos, dado que ha sido descolocada de una manera que no puede ser hilada, al contrario. Bueno, eso ha sido todo. Espero que la información que aquí os acabo de dejar os sea de utilidad. Y recordar comentar los vídeos, pedirme qué vídeos en concreto queréis que explique o qué temáticas queréis que toque. Muchas gracias a todos por vuestra participación y por compartir este vídeo. Hasta pronto.